Combinación y composición de funciones, dos operaciones o procedimientos que se pueden hacer entre funciones. De la combinación, entonces podemos decir que la función de una suma o diferencia de funciones es igual a la suma o a la diferencia de las funciones. La función de un producto es igual al producto de las funciones. La función de una división es igual a la división de las funciones, donde el denominador no puede ser cero. Aquí están representadas en un plano cartesiano las funciones f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a la raíz de x más 2. Sobre estas dos funciones voy a hacer las aplicaciones que se pueden hacer sobre combinaciones y sobre composición. Aquí tengo una primera aplicación. Dice calcule f menos g de 2. F de menos g de 2 se podría hacer tomando las dos funciones, haciendo la resta y luego reemplazando en 2. Pero voy a aplicar el procedimiento que dice acá, que esto es igual a f evaluado en 2 menos g evaluado en 2. Entonces acudo a las expresiones algebraicas, entonces f de 2 es para x al cuadrado, o sea que sería 2 al cuadrado. Y menos g de 2 para g sería la raíz cuadrada, donde x vale 2 y le sumo 2. Y esto nos da 2 al cuadrado, que es 4, menos la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces tenemos que f menos g de 2 es igual a 2. Ahora si miro en la función, en las gráficas, entonces tenemos f de 2, entonces el azul, entonces f de 2 es igual a 4. Aquí lo tengo. F de 2 es igual a 4. Y g de 2 es igual a 2. Aquí lo puedo ver en la gráfica. Aquí está. Entonces, si yo resto, me quedaría 4 menos 2 me daría 2, que es el mismo resultado que encontramos utilizando las expresiones algebraicas. De igual manera me piden que calcule el dominio de la función f por g de x. Para eso calculo los dominios individuales, o sea, de cada función, y para determinar el dominio de la combinación, entonces hago la intersección de los dominios. Entonces, para el caso de f de x, el dominio, entonces, como es una función parábola, una cuadrática, entonces son los x pertenecientes a los reales. Y para la función g de x, entonces tenemos que es una raíz cuadrada, entonces son los x más 2 mayores o iguales que 0, o sea que x es mayor o igual que menos 2. La intersección de todos los reales con los x mayores que menos 2, entonces me da los x mayores que menos 2. Entonces, para los x mayores que menos 2 sería la respuesta a la intersección de los dominios y el dominio de la combinación. Entonces serían los x pertenecientes al intervalo cerrado en menos 2 hasta más infinito. Para la segunda parte, entonces, tenemos la composición de una función, como su palabra lo dice, es una función compuesta por otra función en su dominio. Aquí tenemos x a través de f, obtenemos f de x, y f a través de g obtenemos g de f de x, donde el dominio de f de x se convierte en el dominio de g, de tal manera que los valores del dominio de g también están definidos dentro de la función. Voy a comenzar haciendo f compuesto g de x. Esto quiere decir que los x de g ahora son el dominio de f. Entonces, tomo la función f y los x los reemplazo por g de x.
la función es x al cuadrado, entonces tenemos que g de x lo elevo al cuadrado. Entonces g de x tenemos que es raíz cuadrada de x más 2. Entonces la raíz cuadrada de x más 2, entonces la elevo al cuadrado. Entonces la raíz desaparece y nos queda x más 2. Pero como el dominio son los x de g de x solamente pueden ser los mayores o iguales que menos 2. Entonces el dominio de esta composición serían los mayores o iguales que menos 2. Para la siguiente función, g compuesto f, tenemos g de f de x, entonces el dominio serían las x de f de x. Las x de f de x son todos los reales. Entonces me voy a la función g de x y tengo que es la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de x, que es f de x, le sumo 2. Ahora reemplazo f de x por su valor, que es x al cuadrado, entonces nos queda x al cuadrado más 2. Como está dentro de una raíz par, entonces x al cuadrado más 2 debe ser mayor o igual que 0. Pero aquí no hay ningún problema porque x al cuadrado sabemos que puede ser igual a 0 o positivo, entonces si le sumo el 2 seguirá siendo positivo. Entonces el dominio sigue siendo el dominio de f de x para la composición, entonces serían todos los reales. Ahora vamos a hacer este cálculo para unos valores específicos. Por ejemplo, para x igual a menos 2 vamos a calcular f compuesto g. Esto nos quedaría entonces es f compuesto de g de menos 2. Entonces acudo a la función g y reemplazo el menos 2. Entonces quedaría esto como la f y g de menos 2 sería la raíz cuadrada de menos 2 más 2. O sea, sería f de 0. Y f de 0 es 0 al cuadrado. Entonces nos queda que f compuesto g de menos 2 es igual a 0. Esto lo podemos mirar también en la gráfica, ¿sí? Para g de menos 2, entonces miramos en la gráfica. G de menos 2, aquí lo tenemos, es 0. ¿Sí? Y luego calculamos f de 0. Y aquí está f de 0, que es la verde, entonces nos vuelve a dar 0. De esa manera, el procedimiento algebraico es equivalente al procedimiento gráfico. Ahora calculamos g compuesto f de menos 1. O sea, g de f de menos 1. G de f de menos 1. Entonces calculamos f de menos 1. F es x al cuadrado, entonces vamos a calcular g de menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es 1, entonces tenemos g de 1. Y g de 1 en la ecuación sería igual a la raíz de 1 más 2. Entonces esto sería igual a la raíz cuadrada de 1 más 2, o sea, la raíz de 3. Esto quiere decir que g compuesto f de menos 1 es igual a la raíz de 3. Esto también lo podemos verificar en la gráfica. Si calculamos f de menos 1, entonces para f de menos 1 la función es esta, la verde, entonces nos da 1. Y luego calculo g de 1, aquí tengo
1 y aquí tengo g, entonces me voy hasta la función, llego aquí a este valor y luego me voy a la izquierda y obtenemos el valor aproximadamente de raíz de 3. De esta manera entonces queda terminado este video sobre combinación y composición de funciones. Muchas gracias.